En los primeros 6 meses de este segundo mandato, el presidente Donald Trump ha desplegado una batería de políticas destinadas a fortalecer su apoyo entre los cristianos conservadores, un segmento crucial de su base electoral, según analistas de PBS NewsHour y Associated Press. Estamos trayendo nuevamente la religión a nuestro país. Eso dijo Donald Trump en un evento del Día Nacional de Oración. Ese va a ser nuestro foro del día de hoy. Conservadurismo religioso y poder en la Casa Blanca. En Boston vamos a contar con Guillermo Flores Borda, quien es investigador en temas de religión, racismo y política, y en Orlando el analista político y consultor Javier Maza. Javier, Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Encantado, César Miguel. Mi primera pregunta se la voy a dedicar a Guillermo, que es el que está más lejos en la geografía. Guillermo, ¿qué representa ese apoyo religioso extremo, conservador, básicamente evangélico, para el presidente Donald Trump? Bueno, es una base bien importante, ¿no? De hecho, algo que hemos visto es que en la primera elección en que Donald Trump postuló y ganó, obtuvo más o menos 79-80% de lo que llamamos white evangelicals. Y luego de ese gobierno y luego del gobierno de Biden, ese apoyo se ha incrementado en probablemente 1 o 2 puntos, ¿no? Aunque algunos analistas estimaban de que probablemente iba a caer debido a ciertas políticas de Trump, en realidad se mantuvo y subió, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, el hecho de que se hayan establecido una serie de políticas públicas, decisiones políticas que puedan ser vistas como religiosas o religioso-conservadoras realmente, eh, o sea, sí le está generando un apoyo y que ha podido mantener incluso durante el tiempo en que él no fue presidente, ¿no? ¿Por qué Donald Trump le dice a sus seguidores, Javier, estamos trayendo nuevamente la religión a nuestro país? Ay, César, lo que está haciendo Donald Trump es pasar por encima de la Constitución. No es que esté trayendo la religión. Este país, si algo lo ha caracterizado, es la diversidad de sus expresiones religiosas. Claramente la Constitución en la primera enmienda dice, ¿no?, que el Estado y la religión van por separado. Inclusive en una interpretación la Corte Suprema llegó a hablar de la gran muralla. Así lo dice, que debe dividir al gobierno y a la religión. Entonces, lo que habría que hacer es interpretar, yendo a tu pregunta de lo que dijo Trump, no es que estamos devolviendo la religión a este país, estamos tratando de imponer la religión cristiana en este país. O sea, eso es lo que es. Estamos tratando de imponer la versión más conservadora del cristianismo en Estados Unidos. Y lo hemos visto, o sea, ya la Corte Suprema retrocedió con el tema del aborto a una posición clara y cerradamente conservadora. Y lo estamos viendo constantemente en los mensajes que nos llegan de la Casa Blanca. O sea, sí, a ver, estamos reinstalando la versión más conservadora, más cerrada de la religión en su versión cristiano-evangélica en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Guillermo, me llamó la atención que utilizaste el elemento racial, el evangelio, los evangelistas blancos. ¿Por qué haces hincapié en el tema racial? Por una razón bien importante, ¿no? Porque creo que cuando la gente piensa, yo soy un analista, pero también soy evangélico, ¿no? Pero soy un latino evangélico, o sea, es un votante distinto, bien distinto a lo que llamamos un evangélico blanco, white evangelical, ¿no? De hecho, para el latino evangélico, como para la mayoría de latinos, un tema central es la economía, pero un tema también central y dependiendo del ciclo electoral, suele ser la migración, ¿no? De hecho, el tema de migración es discutido abiertamente, incluso políticas públicas o políticos en sí, en las iglesias. Entonces, yo hago esa diferenciación porque además, o sea, hay scholarship, academia que muestra que, por ejemplo, ahora está de moda hablar del nacionalismo cristiano, ¿no? Que ya es una rama de la academia que tiene más o menos unos 10 años y que básicamente implica que un sector de estadounidenses que son cristianos, ¿no? Mayoría protestante, en su mayoría protestante, quisieran establecer en Estados Unidos una nación, entre comillas, cristiana, ¿no?
pero, pero desde en realidad lo que implican es una visión bien conservadora, ¿no? De la sociedad en términos culturales basada en discurso religioso. Acá lo que quiero hacer la diferencia, ¿por qué hago la diferencia yo? Es que, por ejemplo, cuando uno dice nación cristiana, hay ya estudios que muestran que los términos nación y cristiano son términos racializados para los cristianos blancos. Es decir, ellos están imaginando, no todos, pero en buena parte, una nación, cuando ellos piensan en nación cristiana, están pensando en un grupo segregado, en una nación que sea mayoritariamente blanca, mayoritariamente conservadora. Pero, por ejemplo, para el latino y para el afro, eh, los términos nación y cristiana no son términos racializados. Entonces ellos cuando piensan en nación cristiana, por ejemplo, si tú les preguntaras, esa es la insinuación que estoy haciendo ahora, muestra que en realidad ellos están pensando en cuando si les preguntas tú a un latino, ¿tú quisieras que haya una nación cristiana? Muchos probablemente te van a decir que sí, pero te van a decir que sí por razones bien distintas, ¿no? Porque están imaginando un Ya. mundo en que hay justicia social, hay redistribución, hay acceso a programas sociales, voy a ser tratado bien como migrante, ¿no? O sea, es una visión totalmente distinta. Es por eso que hago la distinción. A ver, Javier, ayúdanos a entender algo que parece un poco confuso. Un gran líder, vanguardia de los derechos civiles de esta nación fue Martin Luther King. Martin Luther King era un reverendo, un pastor evangélico, evidentemente de raza negra. ¿De qué manera este reverendo, este pastor que hizo política, se diferencia de lo que está ocurriendo hoy por hoy? Y traigo a colación algo que me llamó mucho la atención, un pastor Wilson que con la venia de la Casa Blanca instaura una iglesia evangélica en Washington. Ellos son oriundos de Ohio. En Washington a esa iglesia pertenece el secretario de Defensa Pete Hegseth, que son todos blancos, barbados, y por ejemplo, en sus máximas religiosas la mujer ha de someterse a la voluntad del hombre. ¿Qué está ocurriendo? ¿Podrías ayudarnos a entender esto? ¿Cuántas horas tenemos, César Miguel? Unos pocos minutos. Interesante tu pregunta, vamos a tratar de ser concisos. Martin Luther King nos transmitió un mensaje de reconciliación. Sumemos, juntémonos, vamos a unirnos en una misma perspectiva. El mensaje que estamos recibiendo hoy es: separemos, discriminemos, estos sí, estos no, los blancos sí, lo que es marrón o negro no. O sea, estamos viviendo definitivamente tiempos de confrontación. Luther King en todo momento, vean ustedes el discurso maravilloso, el discurso de Have a Dream, ¿no? Que es todo un caso de estudio para los consultores políticos. Es sumemos. El día que podamos ver a blancos y negros juntos mirando hacia una misma nación y hacia un mismo horizonte. O sea, el mensaje es una belleza, pero transmitía también el espíritu de King de unir, y vean lo que pasó finalmente con Martin Luther King. Ahora, yo soy católico, soy cristiano, pero no soy fanático. O sea, no promuevo el aborto, pero no señalo con el dedo a la mujer que recurre al aborto, porque por alguna razón lo está haciendo. Esa es la diferencia entre el extremismo y el ser simplemente cristiano. Y el gran problema finalmente es que al final cada cual decide si cree o no cree, y si cree de qué manera cree, y si quieres tener una religión o no tenerla. Es decisión de cada individuo. Eso no es debate. El debate es, amigos, cuando esta creencia, visión religiosa conservadora se convierte en política de Estado. Ahí entramos en terreno minado, y eso es lo que está pasando acá precisamente. O sea, vean los ejemplos. En este momento, que una mujer se somete a un aborto es un crimen, entre comillas, se convierte en un crimen, y el médico que le ayuda se convierte en un criminal que puede no solamente perder su licencia, sino terminar en la cárcel. Los derechos de las minorías que tienen diferente conducta sexual están cada vez más disminuidos. O sea, todo eso está en la agenda del cristianismo conservador, que tiene el mayor vocero en la Casa Blanca en este momento, en Donald Trump. Ese es el problema. Entonces, cuando las libertades individuales que defiende nuestra Constitución chocan frontalmente con esta visión cerrada, conservadora, cucufata, absolutamente distante de la libertad de cada persona. Ese es el problema, y contra eso tenemos que estar muy, muy alertas, porque en esa dirección vamos. Guillermo, me gustaría tu opinión sobre lo que acaba de decir el doctor Maza, por favor.
o sea, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice el doctor Massa, ¿no? Porque de hecho, no, cuando el presidente actualmente menciona el hecho de la necesidad de establecer políticas que incluso sacaron una orden ejecutiva, ni bien comenzó su gobierno, que era to fight against anti-Christian bias, no se refiere realmente a un bias contra el cristianismo en sí, ¿no? Sino en realidad lo que quieren reinstituir el sector que hoy día lo apoya dentro del mundo evangélico es básicamente una visión conservadora, ultraconservadora, cultural, ¿no? Que está basada en discurso religioso, que no es religión realmente, ¿no? Sino que simplemente está argumentada desde ideas, pensamientos y discursos religiosos. Entonces, creo que como él dice, y dice bien, o sea, lo que nosotros tenemos que estar atentos es a la forma en que la fe se weaponiza, ¿no? O se Ujú. utiliza o el discurso religioso en sí no se puede utilizar para avanzar ciertas políticas que no necesariamente van a avanzar las libertades de todos, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, ¿no? Porque, o sea, somos como latinos, sí nos vemos afectados por una serie de políticas que están basadas en un argumento nacionalista cristiano hoy, ¿no? Hay algo que me llama la atención, y esto puede venir con el tema racial que había incorporado el amigo Flores Borda. Te lo planteo a ti, Javier. Los obispos católicos en Estados Unidos, sobre todo en las ciudades de fuerte presencia de inmigración hispana, latina, están defendiendo a los inmigrantes frente a las redadas de ICE. De hecho, hubo aquí en Florida un escándalo hasta que el obispo por fin pudo oficiar en las afueras del Alligator Alcatraz. Por ejemplo, ¿qué representa eso? Porque ahí tenemos a la alta autoridad católica actuando y además a nombre del Papa, que es el primer Papa oriundo de los Estados Unidos. ¿Qué es eso, Javier? Lo que estamos viviendo en Estados Unidos, César, es simplemente cada vez más restricciones a las libertades individuales, cada vez más temor de expresarnos. En los medios de comunicación, en muchos ya hay una especie de autocensura, de no decir lo que pueda irritar al inquilino, al residente temporal, porque solamente dura 4 años la presidencia, felizmente, en la Casa Blanca hoy, y la iglesia va quedando como un foro de expresión único, donde todavía podemos recurrir para la defensa de nuestros derechos, porque ya ni siquiera las cortes están fallando. Es decir, que en este momento, por ejemplo, se arresta a indocumentados que están yendo a la corte a ponerse a derecho y que los arresten en ese momento es una atrocidad. Lo que está pasando en Alligator Alcatraz, eso es prácticamente un campo de concentración que emula la época de la persecución nazi contra los judíos. Y nos va quedando casi como el último reducto de expresión y de clamor de la defensa a nuestras libertades, la Iglesia. Y en ese rol, definitivamente, los obispos y los sacerdotes, especialmente los católicos, que han sido históricamente contestatarios y no han tenido empacho en enfrentarse a gobiernos una y otra vez, incluso a costa de sus vidas en las peores épocas, es lo que nos queda. O sea, yo rescato eso, pero también es preocupante que nos vaya quedando como único foro de expresión el ámbito religioso para poder expresarnos y recurrir como un grito de libertad ante un gobierno que cada vez avasalla más los derechos de las personas. Como te confesaste evangélico, Guillermo, el catolicismo tiene tendencias, ¿verdad? Es una religión inmensa, pero el catolicismo tiene una autoridad, tiene un papa y bajo el papa hay unos obispos que imparten pues unas normas. En la fe evangélica, ¿cómo funciona esto? Porque hay un abismo evidentemente entre el pastor Wilson y lo que podía representar en su momento Martin Luther King. Hay un abismo entre ese pastor Wilson y los evangélicos latinos. ¿Cómo funciona eso realmente, puertas adentro de la fe evangélica? En realidad, o sea, aquí en Estados Unidos, o sea, y casi en el mundo, o sea, tú tienes como que cuatro grupos de protestantes, ¿no? Los mainline protestant, tienes los evangélicos, pentecostales y neopentecostales, ¿no? Pero para hacerlos, o sea, en realidad, y ahí cada grupo, debajo de ellos hay varias denominaciones y cada denominación tiene sus propias creencias, ¿no? No tenemos claramente un papa, pero sí las denominaciones, cuando son denominaciones serias, tienen ciertos parámetros teológicos y de práctica, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos particularmente,
tienen posiciones respecto de políticas públicas, ¿no? Y como tú dices, o sea, hay un abismo, ¿no? Entre probablemente un sector y otro sector, pero lo que yo quisiera enfatizar es en el hecho de que probablemente hoy día la diferencia más grande dentro de la comunidad evangélica es una diferencia racial, ¿no? Mm. Que quizás en sectores afros, en sectores latinos, hay una posición mucho más anti las medidas que está tomando el gobierno y quizás en un sector más blanco una posición más favorable hacia lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero justamente son por las visiones de cristianismo, de nación cristiana que tienen ambos grupos, ¿no? Pero por lo que acaba de decir Guillermo, me temo que es más entonces un problema racial y no un problema de fe cristiana. Es que, o sea, o sea, ¿cómo explicar? Por ejemplo, Martin Luther King no es el primero que inicia con esas ideas, ¿no? De hecho, tenemos toda la información que tenemos sobre él, muestra que él tenía la mayoría de sus discursos citan discursos posteriores o anteriores, digo, de personas que también eran líderes afroamericanos de su propia doctrina, ¿no? Bautistas, ¿no? O protestantes. Lo mismo pasa en la comunidad evangélica, ¿no? Latina. O sea, lo que digo es, o sea, tú puedes ver una tendencia y puedes ver una suerte de, digamos, conjunto de ideas y doctrinas, ¿no? Pero sí está bastante determinado por el tipo de grupo social del que provienes y también del grupo racial del que provienes, al menos en Estados Unidos, ¿no? El tiempo se nos ha acabado, así que Javier, te voy a dejar en el día de hoy la palabra conclusiva, por favor. Yo me eduqué en colegio religioso, César, Guillermo. Me eduqué en colegio religioso y me acuerdo que al empezar cada jornada escolar rezábamos, ¿no? Me sorprendió un poco cuando mis hijos, cuando eran pequeños, ahora ya están grandecitos, iban a la escuela pública, acá en la Florida, y simplemente pues, se cantaba el himno, qué sé yo, el juramento a la bandera, pero no había pues ninguna expresión religiosa. Yo creo que ninguno de estos dos caminos debería ser el correcto. Ni el de obligar a nuestros niños en las escuelas públicas a rezar, no obligarlos, pero tampoco prohibir que lo hagan aquellos que lo quieran hacer. El camino sería, y esto es un simbolismo, si tú quieres, para cerrar esta conversación que hemos tenido, Guillermo y César, que tengamos un minuto cada mañana al empezar la jornada escolar en todos los colegios, en todas las escuelas, donde los niños que quieran rezar, porque en su casa les han enseñado eso, no en la escuela, porque en su casa les han inculcado una fe, tengan un minuto para rezar. Y aquellos que no, pues tengan un minuto para meditar o en todo caso pensar cómo van a pasar el resto del día. Eso es tolerancia, eso es amplitud, eso no es imposición. Lamentablemente el camino por el que vamos es el de la imposición. Javier, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Encantado. Guillermo Flores Borda es estudioso de los temas religiosos y raciales. Nos habló desde Boston y Javier Mazza es un analista y consultor político y nos habló desde Orlando. El reloj indica 10:34 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Kiev. ¿Cómo ven los ucranianos la cumbre que se dará pasado mañana en Alaska? Ya regresamos en Conexión.